Muchos de ustedes han adquirido la disciplina, la devoción y la conciencia de la importancia de siempre aprender a participar de la celebración de la Eucaristía. Seguramente si uno busca en su corazón razones para asistir a la Eucaristía puede encontrar muchas. A lo mejor alguien asiste a misa porque es una misa de un familiar suyo difunto y lo van a mencionar porque se casa algún miembro de la familia o un amigo que le invitó, porque van a bautizar a un niño y lo hicieron padrino o madrina de bautizo. Habrá otros, espero que sea la inmensa mayoría, ojalá todos, que participan de la Eucaristía para dar gloria a Dios, para dar gracias a Dios, pero también para darnos la oportunidad de poder escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Yo sé que muchos de ustedes siempre andan preguntándose ¿qué querrá Dios de mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios sobre mi vida? Y se lo repetiré hasta la saciedad. La palabra de Dios nos muestra a nosotros cuál es su voluntad. La voluntad de Dios no está fuera de la palabra de Dios. Se los digo así. Hace muchos años, estoy hablando de 3.500 años atrás, cuando la palabra de Dios no se había empezado a escribir, el modo como Dios daba a conocer su voluntad era a través de los sueños. Dios se le aparecía a la gente en sueños y la gente en sueños conocía la voluntad de Dios. Hoy, el medio de Dios para dar a conocer su voluntad no son los sueños. Y no son los sueños porque está su palabra escrita. Primero por los profetas y después por medio de su Hijo Jesucristo. La carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: de múltiples maneras habló Dios al mundo antiguamente por medio de los patriarcas y los profetas. En los últimos tiempos nos ha venido a hablar a través de su Hijo Jesús. El que quiera conocer la voluntad de Dios tiene que escuchar a Jesús. El que quiere escuchar a Jesús tiene que conocer las Escrituras, tiene que leer los Evangelios. Por eso, yo quisiera que cada vez ustedes tuvieran más conciencia de que una de las razones fundamentales para atravesar esa puerta, sentarnos y empezar a escuchar, es permitirle a Dios que me muestre en este momento de mi vida, en esta circunstancia, en esta oportunidad, qué quiere de mí. Sé que han sido muchísimos los que han encontrado en una celebración eucarística, en una palabra explicada por el sacerdote, la palabra que estaban buscando desde hacía muchísimo tiempo. Dios nos habla siempre a través de mensajeros suyos. Primero por los profetas, después lo hizo por sus apóstoles y hoy lo hace a través de múltiples profetas, sacerdotes, gente que se acerca a nuestra vida de una manera providencial para ayudarnos a entender qué quiere Dios de nosotros. Miren, no porque vengan diciendo, es que Dios me mandó para decirte esto, porque no suele ser así. Es más, el profeta ni siquiera sabe muchas veces que es instrumento de Dios en ese momento para la persona a la que llega. Lo que yo sí quisiera que nos pusiéramos a pensar es si nosotros tenemos la sensibilidad hoy para saber descubrir un profeta y la apertura que tenemos de nuestro corazón, la capacidad para saberlo acoger como quien es, como un mensajero de Dios. El que está abierto a acoger la palabra de Dios, de la forma que sea, Dios nunca se le negará. Dios se le apareció a Abraham a través de ángeles. Dios conducía al pueblo de Israel por el desierto a través de ángeles. Dios se le apareció a la Virgen María a través de un ángel. Dios le hablaba a su pueblo a través de los profetas y a través de los apóstoles. Dios nos sigue hablando hoy a nosotros a través de los sacerdotes. ¿Cuál es la disposición del corazón para acoger lo que usted escucha? Ojalá
espero que así sea, no nos pase lo que dice Jesús en la parábola del sembrador, que una vez el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Son aquellas personas que escuchan la palabra de Dios y la palabra de Dios no produce en ellos ningún efecto. Salen como entraron. Lo que escucharon, lo olvidaron. Nada les llegó, nada les impactó, nada guardaron en su vida. Y por mucho que escuchen una y otra vez, la palabra cae como la semilla al borde del camino, que los pájaros se la comen, que el demonio viene, la arrebata para que nosotros no seamos creyentes verdaderos. Dice un dicho que no hay nadie tan pobre que no tenga nada para dar y nadie tan rico que no tenga nada para recibir. En la vida, todos nosotros, sin excepción, somos seres indigentes. Y somos seres indigentes porque somos personas necesitadas. Puede que plata no necesitemos, pero nos necesitamos mutuamente. La palabra indigencia es la palabra más correcta para esa. Todos somos indigentes, todos algo necesitamos, incluso los que crean que no necesitan nada y que no necesitan de nadie. Esos que muchas veces dicen con rabia, es que yo no necesito nada de nadie, son los que más en el fondo del corazón están gritando, yo soy una persona que necesito. Miren lo que nos narra a nosotros hoy el segundo libro de los Reyes en la primera lectura, en el capítulo 4. Se nos narra la vida de una mujer que vivía en Sunem, una mujer adinerada. ¿Cómo la presenta la palabra de Dios? Pasó Elías un día por Sunem. Vivía allí una mujer principal que le insistió que se quedase en su casa. Principal significa que era una mujer de prestigio, que era una mujer que tenía mucho dinero. Tanto dinero que se daba el lujo de poder un día decirle a su esposo, vamos a construirle a este hombre que me he dado cuenta que es un hombre de Dios, una habitación arriba en la terraza. Y le pusieron una cama. Y cada vez que Eliseo pasaba por ahí, la mujer siempre lo hospedaba, le daba comida. Un día Eliseo pregunta, ¿qué podemos hacer por ella? Su siervo Gehazi, el criado, le dice, no tiene hijos y su marido es anciano. Eliseo, un profeta de Dios, descubre, esta mujer tiene todo, pero hay un vacío en su corazón. Nunca ha podido ser mamá. La manda a llamar y le dice, el próximo año para esta época estarás abrazando un hijo. Le hace una promesa. Esa promesa es producto de ¿qué? De una bendición que se deriva de una acogida. Todo el que en su vida sabe acoger el mensaje, el momento de Dios, ese mensaje y momento de Dios siempre viene con una bendición. El que reniega, el que maldice, el que vive inconforme, el que reclama, el que no le gusta nada, siempre mantiene las puertas de la bendición cerradas. Cuando una persona sabe acoger con gratitud, la puerta de la bendición siempre permanece abierta para él. Y Dios sabe llegar con lo que aquella persona, sin saberlo incluso, está necesitando para su existencia. Ahora, lo que sí es importante y es necesario es descubrir cómo hacemos nosotros para identificar un falso profeta de un verdadero profeta. Porque en la época de esta mujer de Sunem había muchos profetas, muchísimos, pero muchos de ellos eran falsos. Y la misma Sagrada Escritura advierte y dice, cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo identifica uno a una persona? ¿Cómo identifica uno a dos personas
que hablan de Dios, pero una es falsa y la otra es verdadero profeta del Señor. Hay varios signos, les voy a mencionar solamente dos. Primero, el que es profeta auténtico de Dios, nunca, oigan bien, nunca le pedirá dinero para hacer una obra de Dios. Nunca es nunca. No va a empezar diciéndole a usted, si quieres que yo ore por ti para que tengas un hijo. Hay muchas mujeres desesperadas con ganas de tener un hijo, esposos desesperados por ganas de tener un hijo, y buscan falsos profetas. Y lo primero que le dicen es, haz una consignación, da una ofrenda, siembra. Que si tú siembras con plata, porque el asunto es ese, sembrar con dinero. Si tú siembras con dinero, Dios te dará un bebé. Ese es un profeta falso. Segunda característica de un profeta falso, lo lleva a usted a tener dependencia afectiva y emocional con él. Hay gente que en su vida no da pasos, no toma decisiones, no emprende un negocio, no cambia un trabajo, no tiene un hijo, no se mueve del puesto sin decir primero, espérate, yo consulto a una persona que siempre me ha ayudado en estas cosas. Si alguien le hace a usted depender para dar cada paso de su vida, que primero le tiene que consultar, ese es un profeta falso. Los profetas le enseñan a uno a caminar, pero no lo vuelven a uno minusválido. Como que yo te enseño a caminar, pero yo seré tus muletas para siempre. Y cada paso que vayas a dar, tendrás que hacerlo siempre conmigo. Si usted depende afectivamente, emocionalmente, psicológicamente, de alguien que supuestamente es de Dios para tomar una decisión, usted se agarró de la orla de un profeta falso. Los profetas verdaderos no nos arrastran a los pies suyos. Los profetas verdaderos nos llevan a los pies del Señor. Y yo quiero que eso ustedes lo guarden siempre. Porque así como los niños aprenden a caminar ayudados por sus padres, pero fíjense que los niños no caminan toda la vida ayudados por sus padres. Empiezan a dar pasos mientras se les fortalece las piernas, porque los papás los sostienen. Pero llega un momento en que el niño adquiere independencia y es capaz de caminar con las fuerzas de sus propias piernas. Yo no me imagino a un papá inutilizando, volviendo minusválido a un hijo suyo que, para que no se tropiece, no le permite nunca caminar. O que le dice, cada vez que vayas a dar un paso, papito, primero llámame. No vayas a caminar solo, porque puedes caerte. No. Nosotros asumimos el riesgo que cuando los niños se ponen en pie y empiezan a dar pasitos, se caigan. Siempre pasa. Siempre mientras fortalecen sus piernas, se caen. Pero ahí estamos nosotros para ayudar a ponerle en pie. Un profeta es eso. Un profeta le ayuda a uno a caminar en libertad delante de Dios, pero no lo vuelve a uno un dependiente de Él. Cristo nos quiere libres. El apóstol San Pablo lo dice de una manera que hasta parece redundante. Para ser libres es que nos ha liberado Cristo. Y cuando se habla de libertad, se habla de toda clase de libertad. De la independencia. De la independencia en la medida en que hay cosas que aprendemos a hacer para no contradecirme y no vayan a pensar con lo que dije al principio, que todos nos necesitamos. Me refiero al hecho de que nos hacemos compañía, nos tendemos la mano, pero no dependemos absolutamente de la otra persona para poder sacar adelante nuestro proyecto de vida. Yo pienso que hoy
e infortunadamente hay mucha gente que es muy dependiente. Hay gente que es dependiente económicamente. Le da miedo tomar decisiones que deberían tomar simplemente porque lo primero que se preguntan es, ¿yo qué voy a hacer si toda la vida me ha mantenido? Hay gente que es dependiente afectivamente. Son esos que dicen, si tú te vas de mi lado, yo me voy a morir. Si te vas de mi lado, mi vida no tiene sentido. Eso es dependencia. Hay gente que es dependiente espiritualmente. Si no está tal cura, no vuelven. Si no es tal predicador, no le escucho. Si no es tal catequista, no lo mando. Eso es de una dependencia de carácter espiritual. Un buen sacerdote lo lleva a usted a los pies de Jesús. Una persona que le ama de verdad, le hace independiente de sí misma, amándole en la libertad. Miren, no hay ninguna contradicción en el hecho de que uno ame a alguien libremente y el hecho de que uno no tenga que depender emocionalmente de esa persona para seguir viviendo. Yo sé que existe una cosa que nosotros le llamamos la tusa, el duelo que hay que hacerle a las pérdidas. Sí, seguramente le duele, le lastima, le hace llorar. Sí, yo eso no lo desconozco, yo eso no lo niego. Lo que no puede uno llegar a la conclusión es que ya tú no estás, ya yo me voy a morir. Morir nada, nada. Quitarme la vida menos aún. Eso no se dice ni con rabia. Jesús nos mostró a nosotros a través de los apóstoles cómo los iba mandando de un sitio a otro. Ellos iban, sembraban la semilla, cada uno acogía la palabra en su corazón, pero fíjense que ni Pablo, que fue un hombre tan querido en sus comunidades, Pablo se quedaba permanentemente con las comunidades, haciéndolas depender de él. Pablo llegaba a un sitio, se demoraba unos meses, en la comunidad que más tiempo demoró duró 3 años, pero finalmente siempre se despedía y decía, hermanos, a caminar, acuérdense de lo que yo les enseñé. Sensibilidad para saber acoger el que viene en nombre de Dios. Siempre ese que viene en nombre de Dios trae una cosa que se llama la bendición. Y esa bendición viene presentada de múltiples maneras. Y acuérdense lo que dice Jesús, con eso terminó la reflexión, que todo aquel que acoge a un profeta por ser un profeta, tiene recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo por ser justo, tiene recompensa de justo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mueren